Bien, pues entonces se me pasó decirles la parte de la escucha, pues evidentemente el que escucha está callado. Tú no puedes escuchar si estás hablando, ¿no? Entonces, el silencio es importantísimo. Antes digo, ahorita simplemente estamos haciendo como un ejercicio. Vamos a hacer después uno bien completito, todo completo, y ahí ya lo podemos hacer de manera más concienzuda. Pero es generalmente, porque la lección divina tiene, en realidad, son 4 pasos. Hay unas que algunos agregan un quinto paso, pero que se sobreentiende. Ahorita les voy a explicar ya cuando lleguemos al cuarto. Yo podría decir que tiene 6 pasos o 5 pasos según cómo se vea. Y uno de los pasos que yo agrego es esta cuestión del silencio. Es importante que antes de que te acerques al Señor hagas al menos un momentito de silencio, ¿verdad? Porque el silencio ayuda mucho a aquietar los sentidos, a disponerse espiritualmente. Una imagen que les puede ayudar es básicamente como cuando pones una jarra a que se llene de agua, o hay una gotera, etcétera, estás tú ahí, nada más esperando a recibir, ¿va? Entonces, generalmente, el silencio es esa disposición que uno tiene y ayuda mucho antes del primer paso. Simplemente, digo, les había ya dicho lo de la escucha, pero para ponerlo en cosas concretas, es acercarse a la Biblia antes, hacer un momento de silencio y después estar a la lectura atenta que dice el texto, ¿ok? Bueno, déjenme borrar esta parte. Ya los que les interesaba la aplicación tienen, ¿no? Se llama Truth and Life. Por si en dado caso la pueden tener esa en su celular, es gratuita. Ok. El segundo paso es meditatio. Meditatio se escribe en latín, que esto sería meditación o reflexión. Reflexión. Y este paso tiene que responder a una pregunta que es: ¿qué subrayo esto, me dice el texto? ¿Okay? Entonces, la primera es ¿qué dice el texto? Es una cuestión de reportaje nada más. La meditatio o la meditación, el segundo paso es ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice? Ok, aquí hay varias claves. Nosotros, un poquito por ciertas defensas psicológicas que tenemos, estamos acostumbrados a que cuando leemos la Biblia, generalmente hacemos aplicaciones y hablamos en plural. Entonces yo les digo, ya aquí no me es el reportaje, sino qué es la enseñanza. Y generalmente empezamos, no, que aquí el Señor nos pide que hagamos esto y empezamos a hablar en plural. Eso es una cuestión de defensiva psicológicamente, ¿verdad? Porque nos cuesta decir qué me dice a mí personalmente. Entonces, cuando se hace lección divina a nivel comunitario, se debe de cuidar mucho esa cuestión. Ya cuando uno está dando como lecciones o sermones, no. Una lección divina al padre le puede servir para preparar un sermón. A mí me sirve para preparar un tema. Pero si lo que yo estoy tratando de hacer es una lección divina interna, porque estamos hablando de tomar decisiones, etcétera, tengo que aplicarlo a mí. Entonces, ¿qué se puede hacer o cómo se hace este paso? Yo les doy algunas cosas que me han parecido funcionales en la experiencia. Se vuelve a leer el texto, pero ahora ya no para saber qué dice. Yo ya sé. No puedo estar pasando el segundo, no puedo meter el segundo gol sin meter el primero. Si tú todavía no sabes lo que dice el texto, va a ser difícil que metas al segundo. Entonces, primero, ¿entendiste qué dice el texto? Listo. Segundo, ¿qué me dice el texto? Entonces ya lo vuelves a leer, pero ya no para reportar, sino para abrirte a lo que te va a decir Dios. Aquí sirve mucho, por ejemplo, bueno, lo que más sirve evidentemente es la actitud de docilidad, es decir, aquí ya va, si el Señor, a ver,
voy a leerlo, pero atento a que tú me vayas a llamar en algún versículo, en alguna palabrita. Generalmente puede ayudar mucho. Bueno, la más básica es, supongamos, voy a leer. Después dijo a Moisés, sube a Yahvé tú, Aarón, Nadab y Abijú, y 70 ancianos de Israel, y póstrense a lo lejos. Moisés se acerca, espérate, póstrense. Ya me hizo ruido esa palabrita. Y ahí te quedas, póstrense. ¿Qué es postrarse? Entonces, no sé, quizás estás teniendo un conflicto de autoridad, etcétera. Tu párroco no te está entendiendo muy bien y todo eso. Y por algo el Señor en eso, ya no tienes que dar una homilía, no tienes que preparar una reflexión de esto. Tienes que ver qué te está diciendo el texto, y de todos los versículos, en este caso de 8 versículos, por algo el Señor te está tocando cuando le dices póstrense. ¿Es lo más importante del texto? No, pero es que no vamos a hacer una homilía, no vamos a hacer un sermón. Vamos a estar abiertos a lo que Dios está diciéndonos. Y si a mí me llamó póstrense, entonces digo, esto lo convierto en pregunta. ¿Me estará pidiendo postrarme? ¿Por qué me está pidiendo Dios postrarme? O quizá me está diciendo, ¿sabes qué? Antes de tomar la decisión, ve y póstrate delante de mi presencia eucarística. Alrededor de postrarse, e inclusive, si vas al diccionario, eso te puede también nutrir más, ¿verdad? Porque el concepto es postrarse, tengo una intención. Vamos a ver al diccionario lo que nos dice. Postrar. Tiene varias acepciones. 1, significa rendir. Fíjate, ya cuando voy a postrar, yo me meto a decidir con mi párroco, etcétera, y está en un toma y daca, y leo, y digo, bueno, voy a ver qué me dice Dios, y de pronto leo, y me sacude a mí postrarse, profundizo más en la palabra, y postrarse, la primera cosa que significa rendir. Chance me está diciendo, ¿sabes qué? En esta ocasión, ríndete, deja. Estoy poniendo un ejemplo, nada más. Humillar o derribar algo, enflaquecer, inclusive puede ser hasta en el sentido positivo, ¿verdad? ¿Por qué yo me estoy dejando enflaquecer? No necesariamente físicamente, espiritualmente, ¿verdad? O debilitar, quitar el vigor y fuerza a alguien. ¿Le estoy quitando algo, el vigor a alguien en esta decisión que voy a tomar? Arrodillarse o ponerse a los pies de alguien, humillándose o en señal de respeto, veneración o ruego. Entonces, la primera, entonces, en este segundo paso, vuelvo a leer el texto, pero ya abierto a que el Espíritu te toque. Y vas a ver que muchas veces te va a tocar y te va a dejar, no sé, ahorita estoy leyendo el versículo 4. Entonces Moisés escribió todas las palabras, escribió. Y tú dices, ¿por qué hay algo que me dejó en esta palabrita? A veces es todo el versículo. Es este versículo que hay algo. Entonces ahí es donde te metes. ¿Por qué? Porque esta es una de las demostraciones de que es palabra viva. Por algo. Ahí está latiendo algo. Te está latiendo algo. Entonces ahí te quedas, ya no avanzas. No, pero es que me falta todavía el versículo 5, 6, 7, 8. Déjalos. Quédate ahí en el 4. A ti te agarró el Señor ahí en el 4. Si no te agarra en ninguno, dale otra vuelta. Y si a la tercera no te agarra, esto es más o menos un tipo de protocolo que yo digo, no es que sea la verdad absoluta. Entonces yo digo, ya de tiro, puede ser que estés en una sequedad tan profunda espiritual que no percibes que Dios te está ahí hablando. Agárrate verbos, el verbo que más te guste, porque los verbos generalmente, esta pregunta, ¿qué me dice el texto? Es agarrar la palabra que te llamó la atención y convertirla en pregunta. Por ejemplo, versículo 5, bueno, luego mandó a algunos jóvenes israelitas. Aquí ¿dónde está el verbo? Mandó, el verbo. Y entonces ya lo convierte en pregunta. ¿Qué me manda Dios en este momento? ¿Qué me está mandando Dios en este momento? Se lo convierte en una pregunta para mí.
otra. Los verbos ayudan mucho, pero ya los verbos son para de a tiro. Si le diste 2, 3 vueltas y no hubo algo que te llamó, vete por los verbos y ahí agárrate alguno. Algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos, verbo ofrecer, y lo conviertes en pregunta. ¿Qué me está pidiendo ofrecer Dios? E inmolaran, inmolar es eso, quemar. ¿De qué me está pidiendo que me queme el Señor? Etcétera, eso lo puede servir. Entonces, lo que van a hacer ahorita es darle una lectura y primero estén abiertos, vayan despacio y en donde haya un versículo, una palabra, ahí quédense y conviértanla automáticamente en pregunta. Entonces, saquen 1 o 2 preguntas de alguna palabra o de algún texto que les está llamando la atención. O sea, ustedes van a tener ante la palabrita o versículo que les llame la atención, que el Señor les mueva, pero me lo tiene que convertir en pregunta. Pero repito, en primera persona. No decir, ¿qué nos está pidiendo el Señor con esto? No, ¿qué me está pidiendo? Entonces, vamos a dar unos minutitos, vuelvan a leer, ábranse al Espíritu Santo, pidan al Espíritu Santo, es decir, y donde me toque. ¿Quién ya tiene a lo menos una pregunta? Okay. Escriban a lo menos una pregunta a sí mismos de lo que les está diciendo el texto. No responda a la pregunta, nada más ahorita quédense en cuál es la pregunta que les está diciendo la palabra de Dios hacia ustedes. Ok, nuevamente, ¿quién tiene ya a lo menos una pregunta? Levanten la mano. Los que tengan ya al menos una pregunta, levanten la mano. Son 3, 4. Ok, vamos a hacerlo así. Los que no tengan alguna pregunta están dificultando. La ventaja de cuando se hace lección divina en comunidad es que precisamente al escucharla, inclusive alguien tiene una pregunta y al escucharle hermano, chance y la pregunta del otro le pega más, ¿verdad? Entonces se pueden ahí medio compartir y adoptar esas preguntas. Entonces, a ver, de este lado, ¿quién tiene pregunta? ¿Quién ya tiene al menos una pregunta? Pero me encarnó. Fíjense, para irles ayudando, por eso les digo que más que dar charlas y todo eso, me interesaba que fuera una cuestión de práctica para, por ejemplo, puede servirle. ¿Qué me está pidiendo el Señor cumplir? Y eso sí es muy concreto. Porque también si se queda muy abstracto, cumpliré lo que Dios me pide, pues ¿qué me pide? Pues un montón de cosas. En cambio, si por ejemplo toma ese verbo de cumplir, ¿qué me está pidiendo cumplir hoy el Señor? Por ejemplo, puede ser para el día, inclusive. ¿Qué me está pidiendo el Señor cumplir hoy? O chance tiene alguna situación particular que a usted le preocupa y dice, ¿qué el Señor me está pidiendo cumplir en esta situación particular? Escuchar su voz, porque yo tenía ese... Ahorita vamos para allá. Entonces, si se fijan, es poder ir viendo, moldeando con la pregunta para como sacar todo lo profundo, ¿eh? Porque dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es como una espada que entra hasta lo más profundo. Honestamente, la inmensa mayoría de veces, la palabra de Dios se queda muy en la piel, muy apenitas entrando, porque nos da miedo. Porque si lo dejas entrar, te va a tocar en lugares que no te gustan, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja? La palabra, ustedes van a verlo, si ustedes se acostumbran a hacer lección divina, se van a dar cuenta que muchas veces entra profundo, pero para consolar, porque lo estaba necesitando. Y hay otros momentos en donde sí vamos a salir así como con la cola entre las patas, así regañados y toda la cosa, que bendito regaño que venga de Dios, ¿verdad? Entonces, como es palabra viva, el Señor va viendo. Y vas a ver que en unos momentos es para darte ánimo, en otros es para decirte, espérate, te estás yendo en un lado que no va, etc. Entonces, es ahí donde uno ve que está vivo, que está latiendo la palabra de Dios. ¿Usted tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cuál sacó? Bueno, primero díganos el versículo. Ya.
Perfecto, miren, nuevamente, para ir moldeando, porque repito, la clave de la lección divina es dejar que la palabra entre hasta lo más profundo. Por ejemplo, obedecer. Es muy general decir obedecer la ley, porque de hecho ni siquiera el texto menciona la ley de Dios. Dice que la escribió, etcétera. En otra parte del Éxodo se menciona, ya no se digan los siguientes libros, números y todo esto, ahí está la ley. Pero ni siquiera yo la he leído. Entonces, decir, esta ley, además que nosotros ya en las notas exegéticas que leímos, vimos que la ley se ha renovado con la ley de Cristo, ¿va? Entonces ya no es esta antigua ley a la que estamos sometidos, ¿va? Pero bueno, nos podemos quedar muy generales, muy generales. La cosa es como concretizarlo muy particular. Por ejemplo, pregunta, parece muy sencilla, pero créanme lo que sirve. ¿A qué Dios me está pidiendo que obedezca? ¿Qué Dios quiere que obedezca en este momento de mi vida? No, sí, pero ¿qué quiere que obedezca? No, ahorita no me respondan. Simplemente enseñarlos a hacer las preguntas. El Papa Francisco recientemente dijo que más que saber dar respuestas, el cristiano aprende sabiendo hacer la pregunta correcta. Entonces, ya nosotros avanzamos más de la mitad si sabemos hacer las preguntas correctas. Y si nos dejamos que el Señor nos haga las preguntas correctas, y las preguntas correctas es que competen la vida. O sea, en este momento, no me responda, pero Dios le está pidiendo que le obedezca ¿en qué? Concretamente. En algo usted probablemente no está obedeciendo. Dios con este texto le tocó mucho esta palabra. ¿Qué le está pidiendo obedecer? Entonces ya nada más esa, póngala como pregunta. Y ahorita van a ver cómo responder y todo esto, pero a lo menos ya saca una pregunta concreta, no general. Dios me está pidiendo que obedezca toda la ley, etc. Entonces, o por ejemplo, podemos aplicarlo también eso, pero lo particularizamos. Hay ahorita un grupo considerable de católicos que yo les llamo tradicionalistas, no tradicionales, el católico es tradicional, pero no tradicionalista, que la visión de la fe es esa, es muy legalista. Es que tienes que cumplir todo. Y muy probablemente, eso en teoría sería muy bonito. Seríamos todos perfectos, básicamente. Y quizá alguien que esté sometido a ese tipo de evangelización ya tenga el querer cumplir con todo. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Obedéceme al menos primero con esto. Por ejemplo, con tener caridad. Todos los demás vicios los vamos a ver. No significa que no me obedezcas en eso, pero te estoy pidiendo que me obedezcas primero en esto. Y ya la lección divina, la palabra de Dios me está diciendo, bájale un poquito, yo te estoy pidiendo que a lo menos obedezcas en esto. En lo demás me interesa más, pero en esto. ¿Qué es eso? Pues ahí es donde tú tienes que dejar que Dios te diga, en esto. Porque tú por querer abarcar todo, no agarras nada. Céntrate en obedecerme en esto. Entonces fíjate cómo ya iluminó la palabra de Dios y dice, ahí pegó, ¿va? ¿Usted sacó alguna pregunta? ¿Por qué subir a él sos? No. ¿Por qué no te subes a mí? Perfecto, en pregunta. ¿Por qué no te subes a mí? Ya. Sí, ahorita no demos respuestas porque tiene su clave a la hora de responder. Entonces, ahí está una cuestión. ¿Por qué no te subes a él? ¿Ah? Es más, les voy dando un siguiente paso en esto. A la pregunta, generalmente, uno profundiza o deja que entre la palabra de Dios haciéndole otra pregunta. Por ejemplo, ¿por qué no te subes a mí? Puedo hacer otra pregunta. ¿Qué significa subir a Dios? Adorar, someterse más a él. Por ejemplo, agarremos rápido eso, adorar. ¿Yo adoro? No, pues que sí. ¿Cómo adoro? ¿Cuál es la calidad de mi adoración? Entonces, si se fijan, generalmente tú haces una pregunta, respondes, y a esa respuesta le puedes hacer otra pregunta y de pronto te das cuenta que te estás metiendo y te estás metiendo y va a llegar a una cuestión medular, ¿eh? Pero bueno, relativamente a la pregunta, ¿por qué no me subo a Dios? ¿Va? Hay que tener que claridad qué es subir a Dios, ¿va? Y eso él lo tendría que profundizar, ¿va? Pero bueno, ¿usted sacó de pura casualidad alguna pregunta? Ok, vamos a ayudarle. La tiene que formular una pregunta porque usted tiene que profundizar. Recuérdense que el segundo paso es ¿qué me dice el texto?
Entonces, yo lo que le estoy diciendo es que aprendan a sacar una pregunta sobre el texto. Entonces, por ejemplo, le podría decir, si le dio lo de cumpliré, ¿qué me está pidiendo el Señor que cumpla? ¿Con qué quiere que cumpla? ¿Verdad? Entonces, dice las palabras de Yahvé. Usted hace rápido o agarra todo, no cumplir las palabras de Yahvé. ¿Con qué palabra de Yahvé, con qué palabra de Dios me está pidiendo que cumpla en este momento de mi vida? ¿Qué me está pidiendo que cumpla? Entonces ahí ya la formuló la pregunta, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo se va respondiendo. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Qué versículo? El versículo de Carmen, hoy para el Señor. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, se puede profundizar más, ayuda mucho las palabras, ¿va? Por ejemplo, sacrificar, generalmente uno a veces inclusive le da una connotación negativa, ¿va? Pero, por ejemplo, las palabras tienen una definición oficial, como es la del diccionario que les dije, pero también, esto ya lo pueden buscar en internet, no hay mucho, ¿verdad? Todavía en internet de calidad, pero pueden buscar diccionarios de etimología. La etimología es la raíz de la palabra, porque eso tiene todo, yo gracias a Dios he estudiado latín y griego. Por ejemplo, sacrificar viene de sacrum y facere, hacer sagrado algo. Sacrificar significa eso, la misma palabra, sacrificio, sacro, viene de sagrado, y ficiar es del verbo hacer en latín, ¿va? Hacer sagrado algo. Entonces, fíjate, ya ahí inclusive si me pregunto, ¿en qué necesito sacrificarme? ¿Qué necesito hacer sagrado? Consagrarlo a Dios, ¿va? Ya puede tener mucho más profundidad a la hora de responder, ¿va? Pero bueno, el siguiente sacó... Sí, estoy transmitiendo el mensaje al pueblo. Bien, eso por ejemplo es muy concreto, ¿eh? Porque una cosa es qué estoy transmitiendo, el Señor me está pidiendo que sea reflexivo y decir, a ver, ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué estás diciendo? Y puede ser cosas muy buenas, pero una segunda pregunta que me puede llevar a una cuestión de conversión, ¿cómo? Porque esto es muy típico, generalmente lo identifican más las mujeres, ¿verdad? Que dicen, no es lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. Entonces, ahí hay un punto de conversión, porque alguien puede decir, no, pues estoy transmitiendo algo bien, pero el Señor aquí me está diciendo, espérate, pero ¿cómo lo estás transmitiendo? Y hace diferencia. Perfecto. Sí. Okay. Sí, por ejemplo, hay una cuestión también en la cuestión de, a nivel particular, ustedes pueden profundizar con más. O sea, hay un peligro en el hecho de cuando se hace una lección divina comunitaria si no hay madurez. ¿Por qué? Porque se pueden compartir cuestiones tan profundas o tan personales que después uno no sabe si van a salirse para el otro lado. Entonces, si ustedes no son un grupo no cerrado, sino compacto en el sentido de privacidad, sí tengan cuidado en compartir. De hecho, yo no les voy a pedir que me respondan la pregunta. Eso es para otro tipo de dinámica. Pero sí que la respondan. En privado ahorita ustedes la responderán. Si alguien siente el hecho de poder compartir, adelante. O compartir solamente por no lo más profundo. Pero a lo menos cuando ustedes lo estén haciendo, sí, sean muy honestos y profundizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decía mi esposa después, eso puede ser también como una cuestión muy particular, ¿verdad? Y uno dice, pues de ahí la pregunta, pues no, como que no te dice a ti, pero la persona le puede decir concretamente después, porque puede estar buscando algo ahorita y más bien le está diciendo después. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo va tocando, ¿eh? Porque está diciendo, sí, pero es después. Y a la persona le está tocando, es decir, es después que te va a venir eso, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, les comparto rapidito, se levantó temprano. Entonces, evidentemente, yo ya ni siquiera hago una pregunta. Yo ahorita, es más, yo sí les comparto un poquito para que vean. Constantemente estaba hablando con mi esposa de eso. Yo generalmente me levanto muy temprano para misa y todo esto. Cuando yo empiezo a tener problemas de salud fuertes, me son muy difíciles las mañanas, las noches, etcétera. Entonces ya la misa la tengo que tener siempre en la tarde. Y eso me complica cuando estamos de misión en un lugar en donde no más hay misa en la mañana, porque a veces nos quedamos sin misa. Gracias a Dios, aquí en Los Ángeles siempre hay misas en mañanas, tarde, noche. Entonces, le decía a mi esposa, creo que no es que todavía está bien de salud, pero
vamos a tratar de intentar levantarnos temprano para ir a misa temprano. Eso para mí era como una confirmación, ¿verdad? Y se levantó temprano para construir al pie del monte, lo que habrá hecho Moisés, no sé, pero el levantarse temprano, el madrugar, ahí me está diciendo, chance ya es el momento de que aunque no estés todavía de tu salud, hacer el esfuerzo para tener la misa temprano, porque no hay problema en tenerla en la tarde, como generalmente la estamos teniendo, pero hay su diferencia cuando arrancas el día con la oración, cuando arrancas el día con la Santa Misa, hay su diferencia, ¿va? El que tenga chance de hacerlo verá que hay su diferencia. Que no pueda ir porque trabaja en la mañana, levántese poquito y haga un poquito de oración antes, hace la diferencia comenzar con eso. La oración sí la hago siempre al despertar, yo estoy somnoliente y ya estoy rezando, ¿va? Pero yo que por mi estilo de vida tengo la oportunidad de poder levantarme e ir a misa en la mañana, aquí está llamando concretamente. Y si se fijan, ya no es una cuestión de enseñanza general, es concreto, porque la palabra de Dios toca la realidad. Aquí no se trata de dar un sermón. ¿Sirve la lección divina para preparar un tema? También sirve, pero me está diciendo una cosa concreta, particular de mi vida. Entonces, voy a dar unos minutitos para que cada quien responda a su pregunta. Puede, si ya escuchó las preguntas más, ahorita antes de darle los minutitos, vuelven a hacerla, nada más leer la pregunta que cada quien se hizo. Si no te late tanto la pregunta tuya y te llamó más la atención de otro hermano, adopta esa pregunta y respóndete esa. Pero nada más responde una. Si la respondes rápido y todavía queda tiempo, síguele preguntando la respuesta. Ejemplo. ¿Qué estoy transmitiendo? Pues sí, estoy transmitiendo o no. ¿Cómo estoy transmitiendo el mensaje de Dios? No, pues ¿sabes qué? Si soy muy exigente, soy muy severo. Ya respondí. Todavía queda tiempo. Pregunta sobre eso. ¿Por qué soy tan severo? ¿De dónde viene mi severidad? Y chance y te mandas a cuando tu papá era súper severo contigo, ¿eh? Y te respondes. ¿Por qué mi papá era tan severo conmigo? Etcétera. Y te das cuenta, pues, ¿sabes qué? Ahorita viendo, mi abuelo era igual con él. Y te vas y el Señor te puede llevar a áreas de tu vida y las va sanando y las va convirtiendo y ahí va hablando. Y ahí es donde ves que la palabra de Dios es viva, que no es un consejo ni siquiera de un santo, de una gente sabia, es viva, está latiendo ahí cuando la dejas entrar la palabra de Dios, ¿va? Entonces, vamos a dar unos minutitos. Miren, vamos a hacer una cosa, eso es importante. Cuando les he dicho que formular una pregunta, escríbanla. Es muy importante escribir la pregunta para estar enfocados, porque, y más, yo generalmente soy más tecnológico por cuestiones de practicidad, pero he visto que tiene sus deficiencias, porque cuando tú escribes con la mano, sí generas más la cuestión de la memoria, a que sí simplemente con teclado. Pero como sea, escriban la pregunta porque a algo concreto tienen que responder. Si no, no van a profundizar en la palabra de Dios. ¿Quiénes a lo menos ya respondieron una primera respuesta a su pregunta? Ok, perfecto. Ahorita vemos si alguien quiere compartir algo. Repito, esta es una cuestión más personal. De hecho, yo les recomiendo que puedan tener un cuadernillo solamente para esto, para sus lecciones divinas. Porque inclusive ustedes pueden ver el progreso en su vida de oración, en su vida de reflexión de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si ustedes hacen lección divina frecuente, etcétera, y de pronto pasan 2, 3 años, ustedes pueden leer sus propias lecciones divinas delante del Santísimo y vas viendo cómo te ha hecho madurar o cómo has empeorado en algunas cosas, etcétera, mejorado. Sirve mucho para diagnóstico. Entonces es muy bueno que tengan un solo cuadernillo para las lecciones divinas. Sirve muchísimo. Otro elemento que les iba a decir, porque ahorita estaba yo profundizando con esto de que evidentemente me confirmaba en esta cuestión de lo de temprano y todo esto, pero hace mucho bien en la cuestión del matrimonio. ¿Por qué? Porque traté también de hacer el ejercicio de mezclarlo con lo que dice mi esposa, el después. Y ahí es donde se pone tremenda la cosa. Esto evidentemente después lo hablamos ella y yo, ¿va? Pero después, y yo estoy temprano, parece o es, me está confirmando lo de mi esposa, es decir, es demasiado temprano para ciertas decisiones que tenemos que tomar,
O más bien me está diciendo, ¿sabes qué? No, más bien, hágalo temprano. Pero entonces, ¿dónde queda el después? Entonces ahí es donde ya también el discernimiento de la elección divina en pareja tiene su fruto, porque lo que le está diciendo a uno y le está diciendo al otro, luego lo mezclan. Ahí hay una gracia. Si están casados a la iglesia, Dios está asistiendo en la gracia del sacramento. Entonces es súper importante cuando se toman decisiones a nivel de matrimonio, que imagínate si se tomaran a nivel de la palabra de Dios. Lo que te dice a ti, lo que te dice a ti como esposo, como esposa, y luego eso, primero, particularmente, porque Dios, seguimos siendo individuales. Yo estoy casado con mi esposa, pero yo sigo siendo Cristian Huerta. Ella no es Cristian Huerta, somos una sola carne, pero yo no robo su identidad ni ella roba la mía. Entonces, en algo nos dice a nivel particular, por eso las personas, inclusive los casados, tienen que tener su vida propia a nivel espiritual, pero eso no debe quedar ausente, tiene que estar, como son una sola carne, embonan en alguna, y Dios da la gracia, para los que tienen el sacramento del matrimonio, Dios da la gracia de embonar lo que le dijo a mi esposa, lo que me dijo a mí. Entonces ya es un nivel de lección divina de un tercer paso. ¿Qué me dice el texto? Ella dijo, ¿qué me dice el texto? Pero luego en el matrimonio se puede hacer, ¿qué nos dice el texto? Con lo que te dijo a ti y con lo que me dijo a mí, ¿qué nos está diciendo a nosotros como matrimonio? Esto es bien importante porque muchas veces, repito, el liderazgo, ya no estamos hablando de cuestiones de grupos, estamos hablando de liderazgo de la casa. Un problema con un hijo. Una dice blanco y el otro dice negro. Es más, le pongo el ejemplo que siempre pongo a veces en las charlas, porque el demonio está siendo súper astuto en cómo atacar a los matrimonios. La guerra la trae casada contra los matrimonios y la familia, eso queda clarísimo. Pero ¿qué pasa? Que antes generalmente uno veía, no sé, es la mujer que es cercana a Dios y el esposo es un borracho, etc. Ahí uno pues ve tan claro el bien y el mal que no hay mucho para discernir, ¿verdad? Sabemos por dónde tiene que ir la cosa. Pero cuando lo que quieren los dos es bueno, ahí se pone complicada la cosa. Yo quiero que los niños en su tiempo libre vayan a clases de arte. Y el esposo dice, no, yo quiero que vayan a jugar fútbol. Pregunta, ¿quién tiene la razón? Ninguno, porque los hay que disfrutarlo. No, al revés. Al revés. Los dos tienen la razón. ¿Por qué? Porque son cosas buenas. El niño se le puede preguntar, pero fíjense, ahí hay una cuestión de discernimiento. A un niño, claro, depende de la edad, ¿va? No pueden estarle preguntando todo. No pueden estarle preguntando. Ese es uno de los grandes males de nuestra comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Tú, de niño, si te tocó vivir en tu país, no te preguntaban, mijito, ¿qué se te antoja comer? Hay frijoles y hay frijoles, te gusten o no te gusten. Ahora a los niños, frijoles, no, yo no quiero. Pues, ¿qué quieres, McDonald's? Pues vamos dándole McDonald's al niño. Y los hacen caprichosos y los niños cada vez tienen menos capacidad de pasar la frustración porque se frustran y se bloquean totalmente. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de aceptar la realidad como es, aunque no te guste, ¿verdad? Entonces, fíjense que en esta cuestión, por ejemplo, en el caso que pongo, ciertamente, por ejemplo, si es un niño al que se le puede pedir, oye, mijo, ¿a ti qué te gusta más, jugar fútbol o el arte? ¿Verdad? Pero vamos a complicar más el caso. ¿Qué tal si el niño dice, a mí me gustan los dos? Se tiene que decir una cosa. Y yo he visto pleitos que ya han llegado hasta divorcio de un hombre y una mujer, que uno quiere una cosa, otro quiere las cosas, y las dos cosas son buenas. No estamos hablando, porque evidentemente el papá quiere que los niños vayan al prostíbulo y yo quiero que vayan a clases de música. Está claro, ahí no sabe cuál es el que está correcto. Pero cuando las dos son buenas y el orgullo lleva a no ponerse de acuerdo y a tener unos pleitazos por no saber morir. Pero es bueno, sí, pero muchas veces el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Lo tuyo es bueno, pero muere a eso. Va a haber otras ocasiones donde le va a tocar al otro morir a sí mismo. Y no es porque esté mal, pero nuestro orgullo nos dice, no, es que tiene que ser lo que yo quiero. Finalmente es bueno, sí, pero
no se va a resolver acá. Entonces, la cuestión de la lección divina ayuda mucho a profundizar, porque puedes tú querer bueno, pero puede estar movido por una intención egoísta. Ejemplos que yo siempre pongo, creo que se los puse cuando les di el retiro de Semana Santa. Aquí la avenida grandísima. Tú ves a una viejita cruzando esa avenida en pleno tráfico y se acerca un muchacho y la acompaña a la viejita. Cualquiera tú dirías, wow, qué muchacho tan virtuoso. Pero nada, él lo hace simplemente porque le interesa a la nieta de la viejita. O sea, para hacer puntos. Y eso tú y yo no lo vemos. Entonces puede haber una cosa que parece tan buena, pero está podrida en la intención. Tú puedes querer cosas buenas, pero con una intención ya torcida o egoísta o que viene de una herida. Y sí es bueno lo que estás haciendo, pero te puedes engañar a ti mismo. La palabra de Dios te va a revelar. Decir, ¿sabes qué? Tú esto lo quieres y es bueno, pero no lo quieres como yo lo quiero. A ti te viene por un egoísmo o te están haciendo querer eso por una herida. Pero eso solamente pasa si dejas que la palabra de Dios se meta hasta adentro a la hora de estar haciendo esta lección divina, ¿verdad? Entonces quería hacer esta cuestión. Bueno, para ir cerrando, para prepararnos también ya para el lunch, no se sientan obligados. ¿Alguien quiere compartir un poco de la respuesta a su pregunta? Nada más, eso sí, les pido que, porque puede ser más o menos privado lo que voy a compartir, de aquí no tiene que salir la respuesta de las personas, ¿ok? Se lo guardan. Y nomás no lo hago. Ok, miren, fíjense, va a servir mucho esto, que lo ha hecho muy bien la hermana, porque no se quedó en el hecho de decir, hablas de mí, etcétera, me transmites. Y dijo, no, eso ahí se pudo haber quedado. No, ¿por qué no? Por cuestión de tiempo. ¿Por qué te falta tiempo? Porque gasto viendo videos de cocina, etcétera. Entonces, pero fíjense hasta dónde puede irse todavía más profundo. Porque pregunta, ¿hay alguna manera de conectar su afición de la cocina con la predicación de Dios? Yo le pregunto, ¿hay algún canal de YouTube, por ejemplo, que haga recetas de cocina y al mismo tiempo de recetas esté haciendo aplicaciones del Evangelio? Sí. ¿Lo conoce? Sí, un poquito. Ok, entonces fíjese, ahí se están uniendo las cosas, ¿verdad? Porque yo no digo que usted se convierta en youtuber ni nada por el estilo, pero nomás por decir hasta dónde puede sacar en cuestiones concretas, ¿verdad? Porque tú dices, imagínate cuando yo estoy, bueno, yo no soy muy aficionado, sé cocinar, pero no soy aficionado, mi esposa sí sabe cocinar, y le gusta, pero yo simplemente al estar, no sé, cocinando algo, el saber que se pasa, que no se pasa, eso puede tener una aplicación, por ejemplo, a la hora de evangelizar. Por ejemplo, muchas veces uno quema a las personas porque llega dando cuestiones de fe que son verdaderas, pero la persona no está preparada. O sea, la vas a quemar. Tienes que irla cocinando a fuego lento. No, es que yo le digo a mi hijo, espérate, pero no has preparado el terreno. Pero, ¿qué mal le hago? Y a veces nos justificamos diciendo, pues la verdad duele, etcétera. En algunos casos se aplica eso, pero en la mayoría tenemos que entender que no solamente no evangelizamos, sino provocamos odio en contra de la fe por la manera de que llegamos y recetamos la palabra de Dios a personas que no. Y fíjate, eso lo puedo sacar simplemente en saber, porque usted sabe, bueno, de lo poco que yo sé de cocina, hay alimentos que uno diría, pues para cocinarlo rápido lo pongo a fuego rápido. Y usted sabe que la clave está en que tenga que ser a fuego lento. Usted lo hace a fuego rápido, lo friega la receta, ya no se cocina. O la manera de calentar, no es lo mismo de calentar con aceite, con qué tipo de aceites, ¿verdad? Ya sabemos que los de mazola y todo eso son inflamatorios a diferente del de aguacate. Cocinar, por ejemplo, a baño María, por algo el baño María tiene su realidad de cocinar. No da la misma que hornearlo. Entonces, fíjese, con la realidad misma de la cocina, usted puede tener herramientas para hablar de Dios explícitamente. Entonces, usted puede, a la hora de estar viendo esos videos, claro, puede hacer una cuestión de decir, ¿sabes qué? Me estoy pasando de tiempo, ¿no? Tengo que sí tener mi tiempo para sobre todo para orar, ¿no? Pero no es algo
que necesariamente es malo en sí mismo, sino simplemente que le pueda dar sentido, ¿ah? De qué manera sus conocimientos puede convertirlos y hacer aplicaciones a nivel de la fe. No solamente no solamente se predica a nivel de la voz, con el testimonio. Usted cuando prepara una receta que se preparó para investigar cómo se hace, inclusive tenía quizá dolor de cabeza, pero lo prepara con todo el amor necesario a sus hijos, muy probablemente sus hijos no le van a agradecer eso, porque no saben que con todo lo que implicó que prepare eso. Pero por un misterio que se llama la comunión de los santos, sabemos que todo acto de amor, por oculto que sea, es oxígeno que se va a las venas de la iglesia y del mundo entero. Y está haciendo un bien simplemente de calentar una tortilla. Y pero por haber hecho esa tortilla con amor, con toda su dedicación, etcétera, aun cuando sus hijos sean unos malagradecidos, ahí hay un fruto espiritual que se está dando, aunque usted no lo está viendo. Entonces, o por ejemplo, yo suelo decir a veces a las mamás, de familias no perfectas, pero que más o menos mantienen una vida de fe al interior del hogar, le digo, tengan mucha atención de mandar a sus hijos pues a las casas de otros y todo eso, más bien inviten que los amiguitos vengan a su casa y pongan mucha atención con los amiguitos de sus hijos, porque muchos de ellos vienen de familias rotas. Y simplemente el darle un vaso de agua de una manera tierna, quizás su mamá sí le dice, ahí está, etcétera, que a lo menos cuando visita a tu hijo, este amiguito, que encuentre gestos de verdadero amor, de maternidad contigo, tú estás evangelizando y no le estás dando un sermón. Porque cuidado, ojo con creer que solamente se evangeliza explícitamente diciendo la palabra de Dios. De hecho, a veces es contraproducente en el sentido que estás diciendo, y repito, la persona no está preparada y ni lo entiende. Entonces, fíjense, una pregunta más que se podría hacer es decir, ¿cómo este gusto por la cocina me puede llevar a predicar de Dios? Sea explícitamente con mi boca, ya le he puesto ejemplos, tantos ejemplos que se pueden poner con la cocina que tienen que ver con la vida espiritual, o de manera implícita, es decir, en la manera dedicada de cuando se hace, es un acto de amor y de caridad cocinar, desde luego que sí. Mire, pues, exacto, por ejemplo, rápido se puede hacer este tipo de aplicaciones a nivel espiritual. Lo que ella está diciendo es, la receta dice esto, he hecho algunas modificaciones y se puede así. Esto en la vida espiritual es, generalmente, hay una tendencia, sobre todo de esta parte, le digo, más conservadora y tradicionalista, que tiene que ser así, ta. Pero hay personas que el paso 2, por heridas emocionales, no lo pueden dar. Qué importante saber que hay, como en las recetas, que puedes ir por allá. Te va a tardar un poquito más, te va a tardar un poquito menos, le cambia un poquito el sabor, pero al final llegas y le das esperanza a la gente, es decir, a cierta esperanza que a las personas que no pueden dar ese paso porque, no sé, traen una herida o alguna cosa, es decir, ¿sabes qué? Pues ahorita te lo puedes saltar ese paso y hacer esto. ¿Cómo? Con la sopa, ¿va? Me faltaba aceite, yo investigué acá y se puede hacer sin aceite, etcétera, y salió, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van haciendo aplicaciones de la vida ordinaria. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Sinceramente, como que estoy un poco más Ya. alejado. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Es que ven con todo el desglose. Sobre todo estos ejercicios ayudan mucho para nuevamente entender que las decisiones no se pueden tomar simplemente a lo que yo quiero con buena intención. Porque siempre pongo el ejemplo del mono, del changuito, que dicen que ve un mono que se convierte y quería hacer por su primera obra de amor por Dios, ¿va? Y estaba ahí en el árbol pensando qué hacer por amor por Dios, y de pronto ven en el río un pescadito y se le avienta y lo saca y dice, ya hice mi primera obra de amor de Dios. Este animalito se estaba ahogando y lo salvé. Excelente intención, pero ¿qué pasa cuando sacas un pez del agua? Lo matas. O sea, él queriendo hacer algo bueno terminó siendo algo malo. ¿Por qué? Porque a veces la buena intención no alcanza. Entonces, el líder tiene que tomar muchas decisiones y puede ser muy bien intencionado, pero muchas veces donde mete la pata es precisamente porque nada más tenemos la buena intención. Entonces, ¿qué tiene que ser iluminada la intención? Por el conocimiento, evidentemente, de todo tipo, pero principalmente de la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo ahonde
Y ahí, fíjate, ahí se va dando, te vas a dar cuenta que en ciertas decisiones que tú decías, ¿sabes qué? En esto se va a arreglar la situación haciendo esto. Vas a la oración, vas a la lección divina, vas a la palabra de Dios y Dios te cambia el mapa. O al revés, yo no creo que sea por aquí. Vas a la palabra de Dios, vas a todo eso y nada que te dice, no, es que es por ahí. Y ya nomás toca pues la humildad que uno tenga para aceptar, ¿verdad? Entonces, pero hace la diferencia, es la palabra de Dios las que nos guía, ¿verdad? Porque nuestra visión es bien cortita, tenemos que tener una visión de eternidad y esa la da la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿verdad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a lo del lunch y después del lunch seguimos con los otros dos pasos, ¿ok?